Curso sobre el método Bowtie. Tema 1, Introducción. La agenda del curso es la que se está viendo en este momento en pantalla. Vamos a hacer un análisis del método Bowtie de acuerdo a lo que dice la norma ISO 31010. Vamos a repasar un poco la historia, la corta historia que tiene este método, cuáles son los métodos base en el cual se asienta el método Bowtie, qué es la metodología Bowtie, pros y contras, los elementos, los análisis de cada uno de estos elementos y después la construcción del diagrama Bowtie. Están viendo en pantalla la información donde pueden encontrarme, por la página web, a través de la página de los cursos, a través de la dirección de correo electrónico o por las redes sociales que normalmente a las cuales estoy vinculado, y obviamente respondo todos los mensajes. El material de lectura. El material de lectura es el que tienen disponible en la plataforma, no está disponible en la página web de Red Proteger, así que es solamente exclusivo para aquellos que están haciendo en este momento el curso sobre la metodología Bowtie. Vamos a empezar entonces el análisis del método Bowtie según la norma ISO 31010, sin antes presentar obviamente de qué trata esta norma. La norma ISO 31010 es una norma sobre gestión de riesgos y la serie 31000 es una norma sobre gestión de riesgo, y la 31010 dentro de la serie 31000 pertenece y trata sobre las técnicas de evaluación de riesgos. Esta norma 31010 tiene una tabla donde habla de los distintos métodos y los clasifica y los evalúa. Y por lo tanto, el método para el método Bowtie dice que no aplica como método de identificación de riesgo. Ya algunas de estas cuestiones vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando en el curso. Que es aplicable para el análisis de consecuencias, que es muy aplicable para el análisis de probabilidad y muy aplicable para el nivel de riesgo. Vamos a ver que en este caso ISO se confunde. Hay ciertas cuestiones que me parece que ISO no tiene claro respecto del método, porque es un método que, como vamos a ver, un método de análisis de peligro, no se mete con el nivel de riesgo, analiza consecuencias, cierto, pero no hace un análisis de riesgo de estas consecuencias. Ya hasta algunas de estas cosas vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando en el desarrollo del curso. ¿Qué dice ISO 31010 respecto de la utilización del método? Es un método que se utiliza para presentar un riesgo. En este caso hay que aclarar que para ISO 31000 el concepto de riesgo y peligro, mejor dicho, el concepto de riesgo tiene dos significantes. Cuando ISO 31000 dice riesgo, también quiere decir peligro, quiere decir el elemento que tiene capacidad de daño. Y ISO, cuando dice también riesgo, quiere decir probabilidad. Así que hay que tener muy claro qué quiere decir ISO cuando menciona la palabra riesgo, porque en este caso vamos a ver que tiene dos significantes. Por lo tanto, es un método que se utiliza para representar el peligro y las causas y las consecuencias que llevan a la concreción de este peligro. A mí me gusta diferenciar entre peligro y riesgo y no utilizar indiscriminadamente, indistintamente la palabra riesgo para mencionar la fuente de daño y la probabilidad de daño, porque se termina confundiendo todo. Es un método muy simple y se usa cuando la complejidad no justifica un análisis por otros métodos de mayor nivel de complejidad. Es un método, como vamos a ver, bastante sencillo y muy gráfico y muy fácil de entender y llevar adelante. Es un método que se usa cuando se trata de asegurar que existen barreras o control para cada camino de falla, para cada causa y consecuencia que pueden llevar a la concreción de este peligro. El método es útil
cuando existen caminos independientes y claros que tratan la falla, es decir, cuando está suficientemente claro, cuando hay suficiente información respecto de la relación causal entre el peligro y las causas que lo generan, valga la redundancia, y el peligro y las consecuencias. Si no está claro este mecanismo, el método carece de utilidad. Es un método fácil de entender, mucho más fácil que el método del árbol de falla y del árbol de evento. Es una herramienta que permite una comunicación muy útil, dado que es muy gráfico y muy sencillo de utilizar. Fortalezas del método según la norma ISO 31010. Es simple de comprender, proporciona una representación gráfica muy sencilla de la problemática, del evento que se está analizando, del peligro que se está analizando. Tiene la particularidad de que enfoca la atención, el método te lleva a enfocar la atención sobre los controles de las causas y los controles de las consecuencias y qué barreras llevan a evitar que se concrete el evento que estamos analizando. Aunque el método está pensado para causas no deseables, también se puede utilizar para consecuencias deseables a partir de determinado evento. Es raro que se lo utilice, pero las puertas siempre están abiertas para cualquier método. En realidad tiene las puertas abiertas para poder hacer modificaciones y llevarlo hacia un camino distinto al que está propuesto por el método original. Y por último, no es necesario un alto nivel de conocimiento técnico científico para utilizarlo. Hay métodos, aunque esto parezca discriminatorio, hay métodos que se necesitan un alto nivel de conocimiento ingenieril, por llamarle, para ponerle un término, un alto conocimiento técnico sobre la metodología. Son metodologías complejas, donde hay que tener ciertos conocimientos matemáticos y estadísticos. En este caso, es un método sencillo, un método gráfico, muy simple de utilizar por personal de planta, que no tiene un conocimiento y una preparación específica sobre los métodos. ¿Cuáles son las limitaciones del método según la norma ISO 31010? Se dificulta mucho la representación donde hay múltiples causas que simultáneamente generan el mismo evento. Esto que parece complicado ahora de entender, porque ya se va a facilitar la comprensión cuando entremos en la explicación del método. Una de las cuestiones es que es raro que suceda, porque el método lleva todo lo contrario, es que puede llegar a simplificar situaciones complejas. Y obviamente no cuantifica las barreras, ni las causas, ni las consecuencias que llevan o que genera el evento que se está analizando. Si una misma situación que estamos analizando tiene varios peligros integrados a esta situación, no se pueden sumar. Necesito analizar de esa misma situación cada peligro por separado, lo cual hace del análisis algo un poco impreciso, con posibilidad de cometer errores por la dificultad de integrar en el método distintos peligros de una misma situación. No es un método que haga valoraciones, ya lo vamos a ver. No permite la valoración, es un método gráfico que establece causas y consecuencias, y por lo tanto se complica agregar e incluir aspectos del tipo subjetivos en el método. Los riesgos subjetivos, los factores relacionados a los riesgos subjetivos son bastante difícil incluirlos en el análisis. Resultado del método, según ISO 31010. El método, como vengo diciendo, es un método totalmente gráfico. El resultado que nos va a arrojar el método es lo que estamos viendo en pantalla. El evento del análisis está en el medio. Este es el evento que estamos analizando. Hacia la izquierda de la pantalla
están las causas que generan y desencadenan el evento de análisis, y en el medio entre las causas y el evento están los controles de prevención. Hacia la derecha de la pantalla aparecen las consecuencias que genera el desenlace de este evento, y entre las consecuencias y el evento aparecen los controles de mitigación o de recuperación que reducen o minimizan las consecuencias de este evento indeseable que se desencadenó. Hay el método, uno encuentra en internet y en la bibliografía disponible, encuentra distintas formas, el gráfico toma distintas formas, como vamos a ver. Bastante parecido al que propone la norma ISO 31010. Historia del método Bowtie. Los antecedentes son bastante escasos, tiene una historia bastante corta. La historia que se puede recolectar dice que los antecedentes de este diagrama, de este método, aparece en la empresa Easy como apuntes de un curso de análisis de peligro que se estaba dando en la Universidad de Queensland en Australia en el año 1979. Así que este método tiene como base el año 1979 en unos apuntes de un curso que estaba tomando una persona que no tengo información de quién es. El método lo toma la Shell, lo estandariza, establece reglas para usarlo y lo impone para usarlo en sus operaciones, lo cual obviamente le da una trascendencia bastante interesante al método. El método, obviamente, al tomarlo Shell, se expande rápidamente por toda la industria, en la aviación, en la industria marítima, en la industria en la minería, en la química, en la salud, va tomando distintos rubros y se va expandiendo en forma muy rápida. Hay un nuevo auge a partir, pongo en el año 2020 para poner un año de referencia, sin tener demasiada información respecto. Se puede decir que en los últimos años este método se ha popularizado bastante, ha tomado de vuelta un ímpetu que lo ha llevado a ser un método bastante publicitado en las redes sociales y dentro de los cursos que se ofrecen para el aprendizaje de metodología de análisis de riesgo. ¿Cuáles son los métodos de base? Este método, el método Bowtie, tiene tres métodos básicos en los cuales se puede decir se sustenta. Es el método del árbol de fallas, el método del árbol de eventos y tiene implícito el modelo del queso suizo. Vamos a una presentación muy reducida del método del árbol de fallas. El método del árbol de fallas es un método deductivo que lo que hace es encontrar mediante un procesamiento y un análisis deductivo las causas que generan un fallo en un determinado fallo en una situación determinada. Es un análisis sistemático que busca las causas raíz de un fallo. El método del árbol de eventos. El método del árbol de eventos es un análisis que a partir del fallo analiza las consecuencias que genera este fallo y trata el tema en forma probabilística. El modelo del queso suizo. No aparece el modelo del queso suizo como algo tan explícito, sí como idea de pensamiento, como un modelo de barreras que propone el método del queso suizo.
El modelo del queso suizo es una herramienta totalmente gráfica, muy sencilla de entender en sus conceptos básicos, y propone entre la causa y el accidente, una serie de rebanadas de quesos que se interponen entre la causa y las consecuencias. Como los agujeros del queso suizo se forman de manera aleatoria. El queso suizo tiene la característica de tener en su interior agujeritos y estos obviamente se forman en la creación del queso, en la producción del queso en forma aleatoria. Por lo tanto, si yo coloco varias rebanadas de queso entre la causa y la consecuencia, y como los agujeros son aleatorios, cada rebanada de queso al representar una determinada barrera, es difícil que el eje del evento encuentre alineados los distintos agujeros de las distintas rebanadas de queso que se interponen en el camino del evento dañoso. Bastante difícil de explicar, es más fácil verlo en la imagen en pantalla. Como dice acá el texto, el evento dañoso puede atravesar uno o dos agujeritos de las rebanadas de queso suizo colocado como barrera, pero difícilmente puede atravesar a todas las rebanadas de queso que representan cada una de ellas una barrera distinta de protección. Está claro que existe un paralelismo entre el modelo del queso suizo y las fichas del dominó, el efecto dominó de Heinrich. En este caso, la ficha del dominó, una ficha va cayendo y va golpeando el resto de la ficha. En este caso, las fichas están reemplazadas por rebanadas de queso suizo.